entendido como el ser que se pregunta por el sentido de la existencia. Heidegger dice: la filosofía tradicional jamás ha logrado plantear correctamente la pregunta sobre el ser. Lo que se pregunta es: ¿qué es el ser? Aquello que determina a los seres como seres, aquello a base de lo cual los seres en cada caso son entendidos. Para trabajar adecuadamente, y esto es clave en ser y tiempo, la pregunta del ser debemos hacer que un ser, entre todos los seres, el ser de la silla, el ser de la cucaracha, el ser de la mesa, el ser del elefante, el ser del hombre, hay uno entre todos los seres, el indagador, sea perspicuo en su propio ser, o sea, tenga claridad. Uno de esos seres debe tener alguna claridad, debe tener perspicuidad, de claridad. Este ser que en cada uno de nosotros es en sí mismo y que incluye el interrogarse como una de las posibilidades de su ser, lo denominaremos, dice Heidegger, con el término Dasein. Dasein. Dasein es el ser que se pregunta por el sentido de su ser. Heidegger, 1971. O sea, la traducción española de ese año. ¿Qué quiere decir? Que el Dasein es el ser que se interroga por el sentido de su propio ser. O sea que el elefante es Dasein, no, porque no se pregunta por el sentido de su ser. La cucaracha lo es, la silla lo es, el hombre lo es. Correcto, el hombre es Dasein. O sea, otra forma de entender Dasein es entenderlo como condición humana. Pero no hay que entender el Dasein como la conciencia, porque cualquiera podría decir: y aquí hay una confusión, digamos que es la confusión que hay que aclarar. Muchos pueden decir: claro, Dasein es que yo me siente un día que yo esté en un parque, ¿verdad? ¿Cuál es el parque más famoso aquí en Montería? Del Río. ¿Cómo se llama? La Ronda del Sinú. Y este parque, entonces yo estoy caminando un domingo, ¿verdad? Ahí todavía están las iguanas. Están las iguanas, caminan, y entonces tú te sientas en una banquita y dices: no soy iguana, soy ser humano. Me preguntaré por el sentido de mi existencia. Te preguntas: ¿cuál es el sentido de mi existencia? Nadie hace eso, nadie dice no soy iguana. O lo hacen raros momentos en los cuales es absolutamente consciente. ¿A qué se refiere entonces Heidegger? A esos momentos excepcionales donde las personas se hacen una pregunta abierta sobre cuál es el sentido de su vida, o se refiere a algo que siempre vivimos y no nos damos cuenta. Entonces Heidegger dice: no hay que confundir el Dasein con la conciencia. El Dasein, o la interrogarse, o el hacerse la pregunta, no es algo que sucede conscientemente. Heidegger dice en el librito: dado que, como sostiene Heidegger, es crucial llegar a un enfoque adecuado, debemos detenernos aquí para lograr una comprensión correcta del Dasein. En el alemán coloquial, Dasein puede significar existencia humana cotidiana, pero el Dasein debe entenderse como algo más básico que los estados mentales y la intencionalidad de estos estados mentales. En una nota al pie de página, al final de Ser y Tiempo, llega a decir, abro comillas: la intencionalidad de la conciencia se fundamenta en la temporalidad extásica del Dasein. ¿Qué quiere decir? Que no se puede confundir esto con la conciencia o con la cognición. El Dasein es algo más básico que los estados mentales y la intencionalidad de esto. O sea que es la disposición que todos tenemos a preguntarnos sin darnos cuenta. Y Heidegger dice: entonces, ¿cómo se exhibe ese preguntarse? En la posición que usted tiene frente al hecho de lo que es. Por ejemplo, si usted es mujer, usted tiene una posición sobre lo que es ser mujer, así no sea consciente de ella. Usted siempre se pregunta, ¿verdad?, sobre qué hacer, y no se lo hace explícitamente, sino que hace lo que siempre se acostumbra en su contexto. Usted tiene una concepción de lo que es ser mujer y actúa de acuerdo a eso. Esa construcción que usted hace de lo femenino implica una pregunta respondida por su cultura, pero en la que usted no piensa. Esa forma en la que usted actúa, que es una corroboración de su cultura, en la que no se pregunta a usted cuál es el sentido ni tampoco piensa, es lo que llamamos nosotros Dasein. Es la posición que usted tiene frente al hecho de ser mujer, la posición que usted tiene frente al hecho de ser hombre. O sea, es la posición que implica un interrogarse frente al hecho de lo que es sin darse cuenta. ¿Sí me entiende? O sea que eso lo entendemos cuando entendemos que el Dasein no es conciencia. El Dasein es una posición existencial, no consciente.
no consciente. No decimos inconsciente porque nos metemos entonces con unas implicaciones teóricas distintas a las que manejamos acá. Decimos no consciente. Segundo, el Dasein, entonces decimos, el Dasein no es un sujeto consciente, es una perspectiva anticognitiva. El Dasein, o en este caso el Dasein análisis, tiene una perspectiva anticognoscitiva. O podríamos nosotros decir, para ser más justos, precognoscitiva. Antes de la cognición, antes de la representación, antes del concepto, está la experiencia de tener una posición frente al mundo que implica un interrogarse sin darse cuenta, y eso es lo que es el Dasein. ¿Ok? ¿Las estoy enredando? ¿Está claro? Entonces, el Dasein busca la esencia del ser está ahí. Exacto. Está, y tenemos una posición frente a muchas cosas que articulan nuestra cultura. Lo que es la diferencia, el asunto de género, lo que es un hábito, lo que es una costumbre, porque accedemos a la vida no a través de una representación de lo que es la vida o una definición explícita de lo que es, sino a través del uso que hacemos de la cotidianidad. Y ese uso es cotidiano o diario, y no pensamos en él, sencillamente lo hacemos todos los días. A la cultura, ¿no? Exactamente. Nosotros recreamos en todos los hábitos que tenemos, en todas las costumbres y en todas las acciones que hacemos, los hábitos de la cultura. Quienes perpetuamos la cultura o quienes perpetuamos la idea que tiene la cultura sobre qué somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que busca el Dasein análisis? Que cada individuo llegue al punto excepcional, porque eso no es fácil, de hacerse consciente de cómo él o ella está recreando la cultura que lo hace sufrir, el hábito que lo hace sufrir, y se haga responsable de la significación que atribuye a esa forma de ser. Y eso lo describe Heidegger cuando expone las tres formas de ser del Dasein. El Dasein puede ser indiferenciado, cuando no se distingue de la cultura, cuando está en medio de la cultura recreándola y ratificándola, confirmándola. Puede ser inauténtico, cuando tiene la posibilidad de darse cuenta de lo responsable que es frente a lo que recrea y ratifica, pero por temor, por ansiedad o por incertidumbre, rechaza la posibilidad de hacerse responsable, que es cuando se hace sintomático el asunto. O puede encarar la ansiedad concomitante a darse cuenta de esta situación y hacerse responsable. Ese sería el modo de ser auténtico, o la autenticidad. Entonces, para no meternos con el psicoanálisis. Psicoanalista. Los dos adhirieron a Freud. Bifanger fue muy amigo de Freud. Hay un texto de él, editado por una casa editorial argentina, que se llama Caparros, que se llama Epistolario. Y son todas las cartas que hubo entre Ludwig Bifanger, que es el padre del análisis existencial, y Sigmund Freud. Cartas, entre ellos, o correspondencia, o epístolas de Sigmund Freud a Bifanger y viceversa. O sea que hay un texto entero que se refiere a las cartas entre ellos dos. Se imaginarán que no era una cartica o dos, era una correspondencia fluida. Y en las fotos de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, de la segunda y tercera generación, siempre sale Bifanger en la foto. Usted busca la edición de López Ballesteros, la clásica edición de 3 tomos, no la de Morror, sino la de López Ballesteros, donde están unas ilustraciones, y allí usted ve en la